Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana, dándole la bienvenida. Siéntase bienvenida a nuestro programa, 30 minutos, todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos encontramos aquí, en este programa, creyéndole a Dios, porque es nuestra invitación cada vez a que le creamos a Dios, a que le creamos a su palabra, que le creamos a su Biblia, que le creamos a sus mandamientos, que le creamos a sus ordenanzas, que le creamos a sus promesas. Creamos que la Biblia es la palabra de Dios, es la única verdad, no hay otra verdad. Es la misma Biblia la que nos dice que toda palabra de hombre sea mentira. Toda palabra de hombre sea mentira, pero la palabra de Dios sea verdad, sea veraz. De manera que, ¿qué más podemos hacer sino creerle a la Biblia, creerle a Dios, creerle a esa palabra? Hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas interpretaciones, hay tantas cosas. Como diríamos nosotros, iglesias para todos los gustos. Sí, las hay para todos los gustos. Aún dice la Biblia que en los postreros días, y los postreros días son estos, postreros significan los últimos. Entonces, son estos días. Dice que en los postreros días se amontonarán muchos. ¿Ve? A oír ¿qué? Digo, se amontonarán muchos y predicadores y predicarán conforme a sus propias concupiscencias, dice. La palabra concupiscencia son deseos de la carne. Entonces predicarán de acuerdo a sus propias concupiscencias. Hay iglesias, si a usted le gusta bailar, le gusta ir a la parranda, pues hay iglesia donde usted puede estar ahí en la iglesia y al mismo tiempo también estar en la parranda, estar en la fiesta, estar en el baile. Aún hay iglesias que tienen salón de baile, y allá llevan la música mundana, la salsa, el vallenato, y allá bailan como baila el mundo, como bailarían allí en un bar, en una cantina o en un grill, donde sea. Igual allá en la iglesia también. De pronto, diría uno, no toman, ¿no? Y no fuman, sí, no se emborrachan, nada de eso, pero ahí también castigan el piso y ahí también las parejas bailando bolero, él tomando y abrazando a la esposa del otro hermano, y bueno, una inmundicia, porque eso es inmundicia. Hay iglesias para todos los gustos. Es la iglesia donde pueda fumar. Hay iglesias donde pueden fumar, ¿ve? El sacerdote da la misa y sale y se fuma un cigarrillo, y así hay pastores también, ¿verdad? En iglesias que fuman, que beben. De pronto no se emborrachan, pero dicen una cerveza, unas cervecitas, y se toman sus traguitos, ¿verdad? Sus tragos. Entonces, pero son miembros de la iglesia y van a la iglesia y así están. Y si les gusta esta iglesia porque no le prohíben nada, ¿verdad? Igual, solamente que vaya a la iglesia, que cante, que ore, que ayune, que lleve sus ofrendas, que lleve sus diezmos, ¿verdad? Que vaya a la iglesia, que diga amén, pero igual vive una vida normal como la del mundo, en las diversiones del mundo, se visten con las modas del mundo. Muchas de estas mujeres que van a la iglesia se visten indecentemente. Usted sabe lo que esto significa. Visten indecentemente. La Biblia dice que el vestido de la mujer debe ser con modestia, con pudor, o sea, con vergüenza. No, ellos no tienen vergüenza de mostrar su cuerpo, de mostrar todas sus formas, ¿verdad? Pequeñas cantidades de tela se ponen encima. Entonces, si son ellos, igual, ¿ves? Les da igual, van a la iglesia, pero les da igual también andar en una pantaloneta y desnudos completamente. La iglesia, que van a la iglesia, pero igual pueden ir a una piscina pública
y desnudarse allá, él, ella ponerse los bikinis y él también ponerse la pequeña pantaloneta, desnudos en la piscina allá bañando, pero gloria a Dios, van a la iglesia y cumplen con ir y con sus diezmos y sus ofrendas y con cantar en el coro y todo esto. Hay iglesias para todos los gustos. No me gusta esa iglesia porque allá le prohíben esto, le prohíben esto. No, usted debería de revisar es la Biblia, a ver si le dice, ¿verdad? Ya en esa iglesia no me dicen nada, nada con el vestido, me puedo vestir como quiera, me puedo pintar, me puedo cortar el cabello, me puedo pintar el pelo, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso es, le creemos al sistema religioso, le creemos a la iglesia, o le creemos a Dios, le creemos a la doctrina de la iglesia o le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Recuerde que la Biblia es la Biblia la que nos dice que los que crucificaron al Señor Jesucristo, no fueron los borrachos, no fueron las adúlteras, no fueron las prostitutas, no. Los que crucificaron, oiga bien, al Señor Jesucristo, fueron los sacerdotes y los ancianos. Eso dice la Biblia. Fueron ellos los que crucificaron al Señor Jesucristo, los sacerdotes, los ancianos. Ellos fueron los que le llevaron a muerte, los que lo vituperaron. Ni siquiera fue el gobierno se lavó las manos y dijo, ningún delito hallo en este hombre. Eso hizo la política, digámoslo así, eso hizo el gobierno, se lavó las manos y dijo, ningún delito hallo en este hombre. Pero los sacerdotes, la religión que había en ese día, los que iban a la iglesia, los que leían la Biblia, los que creían supuestamente a Moisés y Abraham, los que se llamaban hijos de Abraham, los que predicaban las profecías, ¿verdad? Estos sacerdotes fueron los que lo crucificaron. Fue la religión organizada, eso dice la Biblia, fue la religión de ese día la que los crucificaron a él, los que lo rechazaron a él, los que no quisieron a él, los que lo vituperaron, los que lo llamaron hijo de fornicación, los que lo llamaron a él, que las cosas que hacía eran por Belcebú. Esa fue la religión. Eran los fariseos, que los fariseos eran una iglesia, eran una religión organizada, que tenían las escrituras, tenían allí las escrituras, que tenían un templo, que iban a adorar a Dios, pero ellos fueron los que rechazaron al Señor Jesucristo. Igual los saduceos, ahí sí se pusieron de acuerdo, eran doctrinas diferentes, como dijéramos hoy los trinitarios y unitarios, ahí sí se pusieron de acuerdo para estar en contra del Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra. Igual sucede hoy, ¿verdad? Crucificando, persiguiendo, vituperando, rechazando al Señor Jesucristo. Cuando lo rechazan, ¿verdad? Rechazan la Biblia, lo que la Biblia dice. Cuando rechazan o reemplazan los mandamientos que dice la Biblia, las ordenanzas que dice la Biblia, las promesas que dice la Biblia. De esa manera, cuando lo están reemplazando por credos, por dogmas, por interpretaciones, por un evangelio moderno, hoy ya en la iglesia es modernismo, es la adoración a Dios, es una adoración moderna, con música que tomaron del mundo, lo adoran con vallenato, lo adoran con salsa, lo adoran con rancheras, lo adoran de esa manera, adorando a Dios con música tomada del mundo. Se vuelve, eso es el gran concierto cristiano, es el gran concierto bailarín, porque son los mismos ritmos del mundo. Muchas de esas canciones que parecen que hablan de Cristo, pero la realidad fue que solamente le cambiaron letra, pero esa canción fue, tanto la música como la letra, fue inspirada afuera en el mundo por gente que ni cree en Dios, inspirada por el infierno, inspirada por el diablo. Esa es la música que se tiene hoy. Por eso se llenaron de instrumentos, que entre más instrumentos tenga la iglesia mejor, y se vuelve pero es la realidad y hablamos la verdad. ¿Y para qué?
como dijo el Señor, Él trajo fue la verdad, separó la verdad y por eso lo crucificaron, por eso lo rechazaron, por eso lo odiaron. Y si somos creyentes del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, pues si somos seguidores de Cristo y creemos en Cristo, tenemos que llevar las mismas marcas de Jesús, los mismos vituperios de Jesús, y no podemos callarnos la boca, porque traemos es lo que la Biblia dice. Esa adoración a Dios es una adoración pagana, es una adoración mundana, es una adoración inmunda, inmundicia. La manera como se mueven, como supuestamente danzan, ¿verdad? Pues eso es un espectáculo. Los predicadores se han vuelto hoy, ¿verdad? Son actores de un púlpito, rayando a la payasada, ¿verdad? Hablando más con fábulas, con chistes, con bromas, con cuentos y con el único objetivo es de llenar la iglesia, de traer la iglesia, más y más miembros a la iglesia, hacer más grande la iglesia y que sea más rica, porque ese es el propósito, ser más rica, tener más dinero, tener más plata, ¿verdad? En la iglesia, pero poco les interesa realmente es la salvación de las almas. De manera que, leyendo la Biblia, les invito en estos minutos, vamos a abrir la Biblia y lo que dice la Biblia, creámosle a la Biblia. Hemos tomado en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, verso 29, nos dice, está hablando el Señor y dijo, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. De manera que, bueno, aquí un pensamiento, es la Biblia, este es Dios. La palabra de Dios va desde Génesis 1 hasta el libro de Apocalipsis 22, 21, cuando nosotros encontramos cada palabra, así dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues esta es una palabra y podríamos coger otra, aquí estaremos. Pero mire la naturaleza de Dios, y esa naturaleza no cambia. La Biblia dice que Dios no cambia. Lo que dijo en el principio no lo cambió nunca, no lo cambiará. Si Él cambiara, dejaría de ser Dios. ¿Por qué dice que la mujer no se puede poner pantalones? Porque la Biblia lo dice. Deuteronomio 22:5 dice que la mujer no use ropa de hombre. Eso dice la Biblia. Me es abominación a Jehová. Deuteronomio 22:5 es abominación, o sea, es detestable para Dios. Abominación es para Dios que la mujer se ponga ropa de hombre y el hombre se ponga ropa de mujer. De manera que la mujer, queriendo ser como el hombre, se peluquea como el hombre, se pone pantalón como el hombre, correa como el hombre, zapatos como el hombre, y hoy el hombre también, ¿verdad? Dejándose crecer el pelo como la mujer. Bendito sea el Señor. Hoy el hombre también se maquilla como las mujeres, es la realidad. Se pintan las uñas. Bueno, bendito Dios, se visten como mujer. Esa es la condición en que estamos viviendo hoy. Pero es una abominación para Dios. Cada vez que usted, hermana, cada vez que usted que está escuchando, que le llega esto, se pone pantalones, recuerde, la Biblia dice que es una abominación para Dios que haga eso. Eso dice la Biblia. Entonces, no podemos decir que fue abominación allá, que eso fue allá la ley, que eso fue allá en Deuteronomio, que eso no es acá. No, no podemos decir eso, porque si Dios cambia esto de acá, entonces dejaría de ser Dios. No, Dios no cambia. Dios no es hombre para cambiar. Él no cambia su naturaleza, Él no cambia sus pensamientos, Él no cambia su palabra, absolutamente. Si allá fue abominación, no me puede decir que para Dios hoy no es, que ya dejó de ser abominación, que ya a Él le agrada eso. No me puede decir eso. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y ella permanece para siempre, dice la Biblia. Creyéndole a Dios, ella permanece para siempre. Entonces, dice que la naturaleza de Dios, aquí el pueblo de Israel en un problema, pero lo que les está diciendo es que, bueno, Él va a ayudarlos, Él va a actuar, Él va a destruir al enemigo, pero no lo va a hacer, ni siquiera en un año, no lo va a hacer en un año,
yo les voy a ayudar, yo lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer un año, porque hasta da la razón, ¿no? Dice que no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta, primero, y se aumenten contra ti las fieras del campo. ¿Ve? Sí, porque si él entonces los acaba a todos, los mata a todos, entonces viene la pestilencia, vienen las fieras del campo a comerse a todos los cadáveres, se convierte en un problema. ¿Ve? Entonces él dice que no los echaré ni en un año, ¿verdad? Pero él dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dijo poco a poco, esa es la naturaleza de Dios, esa es la manera de Dios. La creación, cuando Él creó todas las cosas, Él no las hizo en un solo día, ¿ve? Él las hizo poco a poco. Creó una cosa, un día, otro día, otro día, otro día, poco a poco. Y se repite la palabra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Uno diría un día, pero la misma Biblia dice que un día para Dios como 1000 años, como 1000 años. O sea que si tomamos eso, diríamos que en 1000 años hizo una cosa, los siguientes 1000 años hizo otra, y otra, y otra. Poco a poco Él creó todas las cosas. Y cada vez que Él creaba una, Él decía, y vio Dios que era bueno. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra ya en Génesis. Entonces, y en todas las cosas nosotros vemos como Dios en su naturaleza, Él trabaja de esa manera, poco a poco. Él trabaja por etapas. Por eso encontramos nosotros siempre las etapas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, también Él lo hizo por etapas. ¿Ve? Él los sacó de Egipto y entonces los llevó hasta el Mar Rojo y cruzaron el Mar Rojo y luego el desierto. Y después del desierto ellos llegaron al Jordán, al río Jordán, y después del Jordán cruzaron el Jordán para llegar a Canaán. Cada una de esas es una etapa, cada una de esas es una etapa, la etapa de Egipto, la etapa de la salida, la etapa del Mar Rojo, que podríamos hablar de cada una y lo que significa, tipo de qué para este día. El desierto, ¿ve? Es una etapa, cuando ellos pasaron por el desierto, hasta llegar allá a las orillas del Jordán, Cades Barnea, es una etapa, cuando pasaron el Jordán y cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida. ¿Ve? Entonces Dios haciéndolo poco a poco lo hizo hasta llevarlos. Los sacó de Egipto, que representa el pecado, que representa el mundo, que representa esclavitud, que representa la potestad de Satanás sobre el corazón de los hijos del pueblo de Dios. Eso es lo que representa. Ya Faraón representaba al mismo Satanás, ¿verdad? Entonces, pero los sacó de allá, y no los sacó allá y de una vez los llevó a la tierra prometida. No, ellos tuvieron unas etapas que tuvieron que pasar, que tuvieron que cruzar, y cada una de ellas es una etapa para llegar hasta la promesa. ¿Ve? Entonces son etapas. El nuevo nacimiento tiene sus etapas también. La misma escritura dice las etapas del nuevo nacimiento, las etapas de un nacimiento. Primeramente hay es engendrada una simiente, después viene un periodo de gestación, ¿verdad? Después de esa gestación, que es la formación, ¿verdad? Esa simiente siendo transformada y es formado en el bebé. Cuando viene el nacimiento, entonces también hay unas etapas que la Biblia dice que el mismo Señor Jesús vino mediante esas etapas: agua, sangre y espíritu. Fueron las 3 etapas: agua, sangre y espíritu, ¿verdad? Primero se rompe fuente, luego entonces sangre, y luego entonces espíritu, que entra a ese cuerpecito que ya está formado completamente. Entonces son etapas. Así en la gracia también hay etapas, ¿verdad? Que están representadas allí mismo. Vamos a tomar estas 2, podríamos tomar muchísimas, pero vamos a tomar estas 2 de las que hemos hablado. Si hablamos de Egipto, que representaba el mundo, entonces cuando Moisés, siendo el profeta de Dios, el hombre que Dios escogió y llamó, ¿verdad?, para cumplir su promesa de sacarlos de la esclavitud de Egipto, promesa que había hecho desde los días de Abraham, ¿verdad? 400 años iban a estar allí esclavos en Egipto,
como estuvimos nosotros, esclavos del pecado, esclavos de la cantina, esclavos del trago, esclavos del cigarrillo, esclavos del mal genio, esclavos de esta carne, esclavos de la denominación también, esclavos de la religión, esclavos del engaño de Satanás, esclavos, estuvimos esclavos, ¿verdad? Satanás nos llevaba para aquí, para allá, esclavos ahí, estando en el mundo, sin conocer a Dios, ¿ves? Sin Dios, pero esa fue una etapa. Luego entonces, sí, en el pecado, que la misma escritura, varias escrituras nos dicen que en los cuales, hablando del pecado, los actos pecaminosos, digo, en las cuales anduvimos muchos de nosotros, pero cuando estábamos bajo la potestad de Satanás, pero Cristo nos hizo libres de esa potestad de Satanás, y entonces para ahora caer en las manos de Dios, en la potestad de Dios, en la potestad del Señor Jesucristo. ¿Ve? Dejamos de ser esclavos de Satanás para ser esclavos de Jesucristo. Dejamos de ser esclavos del mundo para ser esclavos de la palabra. De manera que esas eran etapas, ¿no? Encontramos nosotros ahí el Mar Rojo. El Mar Rojo representa una justificación, porque las tres etapas de la gracia que nos dice la Biblia son: primero, justificación; segundo, santificación; y tercero es el bautismo del Espíritu Santo. Inicia con ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y luego el crecimiento para luego ser bautizados en fuego. El bautismo del Espíritu Santo, que es la colocación, ¿verdad?, de hijo en ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque todos somos miembros de su cuerpo, Entonces, mire que dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces es la justificación, somos justificados gratuitamente por su gracia. La Escritura dice, por gracia sois salvos. Entonces esa justificación por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces en Cristo, ¿verdad?, nosotros somos justificados, Mire, dice en el Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por la fe. Esa justificación, podemos decir la justificación, otras escrituras más, dice, y es pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si somos justificados en la sangre, bendito sea el Señor. Entonces, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que podemos resumir y decir la justificación. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en esa obra del Calvario, por la fe en esa sangre que es la que nos limpia, nos lava de todo pecado. Esa es la justificación que sellamos nosotros con un acto exterior, que es un acto exterior, lo sellamos con el bautismo en agua. El pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, significando allí una inmersión, sumergidos ahí en el agua, ¿verdad? Y eso hizo la separación entre Egipto, el mundo, el pecado, y ya la caminata que inicia allí en el desierto, ¿verdad? Entonces ahí ese Mar Rojo representa, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que no podemos ignorar, ¿verdad?, a nuestros padres, que ellos estuvieron bajo la nube y cruzaron el mar y fueron bautizados en el mar, fueron bautizados en Moisés, fueron bautizados en la nube. 1 Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante, nos dice esas tres etapas de las que estamos mirando. Entonces, cuando somos justificados, entonces por la fe en el Señor Jesucristo, sellamos esa fe, ese creer, esa aceptación en su nombre,
recibimos su nombre, somos bautizados en su nombre, como dice la Escritura. Es que no somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, estamos tomando su nombre, el nombre de aquel que nos salvó por su gracia, el nombre de aquel, como dice aquí, lo voy a leer una vez más. Dice, y estos erais algunos, o sea, cuando estábamos en Egipto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Justificados qué? En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que es Señor Jesucristo. Entonces, cuando somos bautizados, por eso vemos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles se bautizaron en el nombre de Jesucristo, enseñaron el bautismo en el nombre de Jesucristo, miles se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ni uno solo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo está en la Biblia. Entonces, ¿por qué ese es ese nombre? No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí somos justificados, siendo esa primera etapa. De manera que podemos decir, somos justificados en su nombre, somos justificados mediante la fe en el nombre de Jesucristo, cuando somos bautizados en agua. Eso nos trae la justificación. Somos justificados. ¿Ve? Y habiendo ya sido justificados, entonces habiendo pasado el mar rojo, habiendo pasado a través del bautismo, eso no es todo. Ahí empieza digámoslo así, el desierto, ahí empieza la caminata, ahí empieza la jornada, ¿verdad? Y empiezan las luchas, sí Señor, porque la vida cristiana no es color de rosa, es una lucha, es una batalla para permanecer creyendo, para permanecer en la palabra. El bautismo no nos hace miembros de un grupo, de una religión o de una iglesia. El bautismo nos justifica y ahora entonces nos coloca en la jornada, en la segunda etapa, que es la santificación. Y la palabra dice que santifícalos en tu verdad, Juan 17, 17 y muchas más. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ya habiendo sido bautizados, empezamos nosotros a oír la palabra. Por eso es que para bautizarse uno no tiene que ser santo. Para bautizarse lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Hoy la iglesia tiene que ser santa, tiene que dejar esto y esto y esto, tiene que haber venido tanto tiempo a la iglesia, tiene que hacer cursos y esto y esto y esto para poder ser bautizado. No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Somos justificados cuando creemos. Ahora entonces empezamos la etapa que es la santificación a través de la palabra, cuando nos congregamos y empezamos a leer la Biblia, empezamos a oír la palabra, a ser enseñados por la palabra, no por el credo de la iglesia, sino por la palabra. Entonces estamos nosotros escuchando, estamos aprendiendo, estamos nosotros oyendo, y esa palabra sí nos santifica, esa palabra nos va a sacar lo que nos sobra y nos va a poner lo que nos falta. Esa palabra es la que nos va a santificar, así como el desierto, a través de pruebas, dificultades, el sol candente, todo lo que quiera, los santificó, fueron santificados, ¿verdad? Entonces somos santificados a través de la caminata, cuando caminamos por la palabra, cuando estamos caminando, ¿verdad? Somos santificados. ¿Y cuánto demora la santificación? Bueno, cruzar al desierto y llegar a las tierras de Canaán podrían demorar unos días nomás, ¿verdad? Menos de una semana. Pero hay unos que se demoraron 40 años y así mismo está la iglesia, así mismo está el cristiano. Puede ser santificado, después de ser justificado y aceptar al Señor Jesucristo y ser bautizado, la santificación puede venir pronto, pero así mismo también puede pasar años y años y años en la iglesia y no ser santificados. Y nos quedaría la etapa del bautismo del Espíritu Santo, que esa es la etapa que empieza con el nuevo nacimiento, el cambio de naturaleza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ya andamos como Cristo y pensamos como Cristo, ya todos tenemos la mente de Cristo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo cual son los deseos de Cristo, la naturaleza de Cristo, que es santa, la naturaleza de Cristo, que de ese Cristo que estaba allí, esa naturaleza estará en nosotros, el corazón de Cristo estará en nosotros, por lo cual los deseos, todo lo de Cristo estará en nosotros. Entonces ya no vivo yo, ya no soy yo, el carnal, el sensual, sino que Cristo vive en mí, y es Cristo entonces manifestando su naturaleza divina. Nos acabó el tiempo y continuaremos. Tercera etapa, el bautismo del Espíritu Santo.
una gran promesa, ¿verdad? Que es la que nos coloca en Canaán, la que nos coloca en la tierra prometida, la que nos coloca en esa tierra de las promesas, la que nos coloca en esa tierra del posicionamiento. Josué, allá en Canaán, los puso en posición a cada uno de ellos y les repartió la tierra. Esa es la tercera etapa. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es nuestra oración a Dios. Que Dios les bendiga. Shalom para todos. Gloria a Dios.